Qué gusto estar aquí de regreso contigo este sábado 25 de septiembre en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con el doctor Agustín Torres. Vamos a hablar de si la jubilación es una luna de miel o si es una bola de retos. Lo que te dijimos en el primer bloque, realmente estos cambios, estas transiciones de la vida son importantísimas y hay que estar muy conscientes de cómo las llevamos a cabo. Bienvenido, Agustín. Qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50. Hola, Concha, al contrario, para mí es un placer y un gusto muy grande estar contigo y con tu auditorio. ¿Podrías presentarte con las personas que nos están escuchando? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Todo esto? Claro, con mucho gusto, Concha. Yo soy Agustín, soy médico psiquiatra. Como psiquiatra tengo una alta especialidad en psicogeriatría. Esto significa que mi campo de trabajo principalmente es con personas adultas, pero especialmente con adultos mayores. Cualquier alteración psicológica, emocional o conductual que pudiera aparecer en una persona que tiene 50, 60 años o más, es el campo de estudio en donde yo, como médico, me dedico a identificar este tipo de situaciones y a tratarlas desde un punto de vista biológico, que sería con medicamentos, con diagnóstico elaborado por medio de una serie de pruebas y evaluaciones clínicas, obviamente con un manejo farmacológico, si así lo amerita la persona, y también desde un punto de vista psicosocial. Las terapias psicológicas son fundamentales y es básicamente mi campo de trabajo. Estuve en instituciones públicas, tuve el placer de estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, muy orgulloso, me gradué, me formé en el instituto y laboré por 5 años en la clínica de psicogeriatría. Posteriormente, en área de psiconcología en el Hospital Español de la Ciudad de México por aproximadamente 10 años. Al mismo tiempo, dedicado al cuidado y conocimiento de personas con demencia y a sus familiares. Escribí la guía para sobrevivir el cuidado de personas con demencia. Actualmente terminé de coescribir un libro de psiquiatría geriátrica y está por terminarse otro libro relacionado con una guía para familiares y cuidadores para saber qué hacer con esas conductas desafiantes de las personas con demencia, Concha. ¿Dónde podemos encontrar todas estas obras? Ya, mira, la primera incluso ya se encuentra en Mercado Libre. Te haré llegar el link, pero se llama Guía para sobrevivir el cuidado de una persona con demencia, Alzheimer y otros tipos de demencia. Ahí la pueden encontrar en Mercado Libre. El libro de psiquiatría geriátrica es distribuido por una empresa de la industria farmacéutica. Seguramente pronto tendremos la posibilidad de hacerlo. En cuanto tenga yo esta información, te la hago llegar. Me parece interesantísimo. Acabamos de pasar el Día Mundial del Alzheimer y pues aunque nuestro programa no es de eso, lo que nos estás ofreciendo realmente me parece que debemos de tenerlo, debemos de leerlo todas las personas y más aún las que conviven con alguien que tiene alguna de estas enfermedades o demencias que es tan difícil, ¿no? Llevar adelante la vida diaria. Pero bueno, qué súper currículum, qué bien has aprovechado los años porque eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, Agustín? 50 tengo, Concha, estoy en tu población cautiva de tu programa. Sí, pero no, qué bárbaro, qué bien, qué experiencia tan grande debes tener. A ver, me gustaría, siempre hacemos en este programa una pregunta de a ti, ¿qué te han enseñado los años? ¿Qué te diría? Sabes, yo podría decir, y uno de nuestros maestros de la psiquiatría, el doctor de la Fuente, nos decía algo que he podido experimentar en mi práctica profesional. Y me refiero a que le debemos más a los pacientes y a los años que llevamos haciendo que lo que les podíamos ofrecer en ese momento que estábamos recién egresando. Los años me han enseñado, atender a adultos mayores para mí es una pasión y digo desde los 50, 60 años de edad, son unos libros que me enseñan cómo vivir. Evidentemente, lo que a mí me interesa a partir de esta experiencia es decirle a los de 20, ¿sabes? A los de 20, a los de 25, lo que saben los de 50, 60 y más, donde en ocasiones, pues obviamente se puede hacer mucho a cualquier edad,
pero tendría que empezarse en esas épocas, cuando tienes 15, cuando tienes 20, cuando no consideras que vas a llegar a esa edad. Y justo el tema de hoy, ¿sabes? Qué mejor preámbulo de lo que tú me estás preguntando, que finalmente si supiéramos lo que sabemos a los 50, 60 años de edad, ese conocimiento a temprana edad, pues seguramente tomaríamos decisiones diferentes, no sé si mejores, pero seguramente decisiones diferentes. Y a mí los años me han enseñado, entre otras cosas en mi práctica psiquiátrica, que los medicamentos son una excelente herramienta, pero no es la única opción. Medicalizar es una tendencia que como médicos, pues es dado por nuestra área de trabajo clínico, pero como psiquiatras a veces podemos caer un poco en el abuso de la prescripción y los años me han enseñado que hay otros elementos tan importantes y yo diré en algunos casos más valiosos y terapéuticamente más efectivos que la medicación. Así que los años me han enseñado a apreciar, a entender y comprender mejor mi trabajo clínico. Qué maravilla. A ver, dijiste otras cosas. Me imagino que vas directo a la terapia, ¿no? La psicoterapia es algo que nos ayuda a entendernos, a regresar a nuestro lugar. ¿Alguna otra cosa que te haya ayudado mucho además de los fármacos y la terapia? El involucramiento de las familias. No se puede lograr un alcance terapéutico. Lo hacemos mucho en los primeros años de vida, involucras a papá, mamá y a un niño, por ejemplo, a un adolescente. En esta etapa de la vida haces lo mismo, pero ahora involucras a los hijos y a todos los familiares que estén alrededor, porque muchas veces, Concha, pasa que los síntomas, en algunas condiciones clínicas, son mantenidos por lo que hacemos como familiares. Decías hace un momento, pasamos el Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer y por supuesto las familias que realizan los cuidados, sin que yo esté señalando a los cuidadores como culpables de algunas conductas, sí la falta de conocimiento, de entrenamiento y habilidades para cuidar genera que ellos sean quienes algunas veces mantienen los síntomas. Te pongo un ejemplo breve. Cuando la familia recibe un proceso educativo, ya no es frecuente que les hagan preguntas de qué día es hoy, acuérdate de ti, de mí, cómo se llamaba tu mamá, qué nombre tienes. No lo hacen, pero las familias que no reciben este proceso educativo mantienen la atención, el agobio de la persona enferma. Cuando el síntoma es el olvido, e insisten de manera recurrente que hagan estos ejercicios de memoria. Así que estas intervenciones que no necesitan ser psicológicas, que puedes intervenir desde la familia y lo que rodea a la persona, me parecen a mí muy valiosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay familia? Hay personas que están muy solas. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, es una situación triste, es una situación compleja que no solamente retrasa la evaluación, retrasa el manejo, retrasa la atención. Lo decías bien, la soledad, el aislamiento, son dos factores de riesgo serios y determinantes para depresión, demencia y mortalidad temprana. No, definitivamente es una situación que lo viven muy mal quien no tiene descendientes o quien no tiene alguien que se encargue de ellos, como aquellas familias en donde solamente hay un integrante que haga los cuidados. Los hijos únicos son cuando uno de los padres enferma y a veces los dos padres están enfermos, son estas personas que van a vivir un gran agobio y tensión para poder realizar los cuidados. Definitivamente el pronóstico es más complicado en quien no tiene familiares cercanos. Y lamentablemente, los sistemas de salud en muchos lugares, incluyendo nuestro país, pues no incluyen este tipo de atención. Supe de la delegación Miguel Hidalgo hace unos 3, 4 años que tenían el programa de médico en casa, lo cual me parecía fabuloso y podían llegar a esta población, a estas personas que dices que no tienen ninguna red de apoyo, que no tienen ningún contacto, iba el equipo médico directamente a las casas. Entonces, este tipo de programas, si se pudieran replicar y hacer con más frecuencia, podría incluso abarcar esta parte de la población, pero definitivamente es más complejo, Concha. Pero fíjate nada más cómo, Agustín, tenemos que irnos formando. Tú no eres adulto mayor, pero yo sí tengo 63 años. Cómo tenemos que irnos formando en comunidad, cómo tenemos que ir creando vínculos, los que a lo mejor tenemos hijos que viven fuera y que sabemos que no nos van a poder estar apoyando,
cómo tenemos que ir pensando, planeando, organizándonos para un futuro en el que podemos apoyarnos con amigos. Hay muchos que estamos en las mismas circunstancias, entonces hay que ir pensando. Yo nada más trato de sembrar en estos programas esa conciencia de comunidad ¿y qué pasa si mis hijos no están conmigo? Porque sí hay alternativas siempre y cuando nos vayamos organizando a tiempo y conociendo, informándonos. Por eso agradezco tanto tu presencia, porque creo que nos vas a poder dar un programón. Así que platícanos este título que pusiste. ¿Tú quieres repetírselos, por favor? Claro, lo platicábamos Concha y yo hace unos días acerca del tema de hoy. Y bueno, jubilación, y la pregunta ¿es una luna de miel? Y este término lo tomo de Ricardo Moragas, un sociólogo español, quien describe tres etapas en cuanto a lo que es el proceso de jubilación o retiro, como se conoce en otros países. Y hace alusión a que la luna de miel es en cuanto a que ya tengo el tiempo para mí. La persona que se encontraba en una vida laboral activa interrumpe completamente, llegado ya a la finalización del proceso de jubilación, estas actividades. Entonces puede levantarse a la hora que quiere, puede distribuir su tiempo como mejor le convenga, no hay esa serie de responsabilidad, presión, la tensión que acompañaba en muchas personas su trabajo. No afecta a todos por igual, definitivamente. Es importante señalarlo desde el principio que la jubilación es un proceso que va desde que inicia uno la vida laboral hasta que sale de ella. Y lo que hace alusión Moragas es que está muy bien la parte de la luna de miel, todo parece muy divertido y placentero. Sin embargo, a pocos meses, tiene un libro muy interesante él acerca de la jubilación, señala un año como tiempo promedio que dura esta etapa, viene un momento de desencanto, Concha. Desencanto porque el trabajo es una fuente muy grande y para algunas personas es un sentido de vida su puesto en el trabajo, su empresa. Bueno, tienen lo que decimos coloquialmente la camisa puesta, tatuado el nombre de la compañía para la cual trabajan como parte de su identidad, parte de su bienestar social, parte de su seguridad. A estos trabajadores, pues quizá lo van a vivir de una manera diferente, pero en sí la parte de desencanto significa cuando te encuentras sin rutinas, sin actividad, no hay interacción social o es muy poca la interacción social. La actividad física también disminuye porque aunque fuera pesado y difícil el tránsito de la llegada al trabajo, la vuelta a casa, te mantenías activo, caminabas, realizabas actividades físicas importantes. Así que también no solo la salud emocional, la salud física se va a ver afectada y otro ámbito fundamental, la parte económica. La parte financiera tiene un impacto de manera importante y cuando te desencantas de observar que si no hiciste un plan para el retiro, vale la pena mencionarlo. No todas las personas estamos sensibilizadas a esa cultura financiera para tener presente que en algún momento esos recursos podrán ser utilizados cuando así sea necesario y se interrumpa la vida laboral. Pues bueno, todos estos elementos pueden generar que las personas caigan en este proceso de desencanto. Hay quien menciona que una vez atravesado este proceso y esta dura y cruda realidad, ya puedes tener un proceso de reorientarte. Entonces te reorientas y tomas rumbo en cuanto a actividades culturales, académicas, recreativas, ¿por qué no? Las universidades de los adultos mayores cada vez no se utiliza tanto como debería. De verdad que podrían ser mejor utilizadas, pero existen, son recursos importantes y lo que queda un porcentaje también de la población es el apoyo y cuidados a la familia, como una tarea que a veces no es precisamente lo mejor. No es que si la abuela, en este caso, si así sucede, terminó de trabajar, ahora le sobra el tiempo, ¿no? Entre comillas lo digo, pues habrá de hacer todas las actividades que los demás no podemos, entre ellas nietos y cosas que tú sabes bien y que has hablado en otras ocasiones. Así que
El aspecto de reorientar significa que tú vayas teniendo claro que puedes involucrarte en otras actividades que no sean precisamente las laborales. Sí, además lo que sucede es que con la cantidad de años que estamos viviendo, más vale que te involucres en un nuevo emprendimiento, en aprender cosas nuevas, en definir muy bien tus límites, porque no solamente es el hombre a lo mejor el que se retira y entonces en la casa empieza a tener un papel incómodo, que todos sabemos eso de que pues no desequilibra la armonía de alguna forma familiar, o también la mujer cuando se retira puede suceder lo mismo, ¿no? Yo creo que esto es una planeación desde que tenemos que hacer, por supuesto, muchos años antes de que llegue ese momento, si es que es obligatorio, y también ir pensando qué es lo que nos gustaría hacer. Pero a mí lo que me gustaría es que toquemos dos temas, lo de la autoestima cuando cambias de, cuando estás en esta transición, y también el tema de cómo, bueno, autoestima que es tan importante, tu dignidad, el respeto que te tienes a ti mismo, y también el tema de las emociones como la depresión que tocaste, que me dijiste que podía suceder en un momento como este. Claro, relacionado al punto que mencionaba sobre qué impacto tiene en la autoestima, la jubilación, hay ciertos factores que podrían considerarse de riesgo para que tu autoestima y tu bienestar emocional se pudiera ver afectado. Si tú interrumpes tu vida laboral sin haberla planificado o planeado previamente como un despido, vas a tener afectada en forma importante tu bienestar, tu autoestima, tu confianza. Si por alguna razón de enfermedad tienes un retiro laboral temprano, estarás en una situación muy parecida donde no es una decisión, no es que haya sido tu voluntad, es que las condiciones físicas ya no te lo permiten. Decíamos también que las personas que tienen una situación de retiro laboral y que tenían pues los principales vínculos afectivos, las principales interacciones sociales en el trabajo, sufren también mucho de su bienestar emocional y por lo tanto pueden ver afectada su autoestima. No serían en general todas las personas, ¿no? Realmente hay quienes tienen ciertos factores, como bien decías, si tienes hecho un plan de retiro, es poco probable que tu autoestima se vea afectada. Se estima que el 75% de las personas, 80, van a tener una adaptación aceptable y no van a vivir situaciones y problemas de autoestima. Sin embargo, lo decías muy bien, hay que tener un plan, hay que tener un programa de ahorro, un fondo para retiro, con lo cual pues puedes tener la posibilidad de ayuda y estabilidad emocional. ¿Quién también se puede beneficiar de un retiro laboral? Si en tu trabajo vives mucha presión física, estrés, una sobrecarga importante, es muy probable que el retiro tenga un efecto positivo en tu salud mental y emocional. Digamos que hay factores que te protegen y algunos que nos ponen en riesgo. Por supuesto, está toda esta transición de pensar que si ya no trabajo, ya no valgo. Si ya no tengo el ingreso que habitualmente tenía yo la capacidad de recibir, las demás personas no tendrán ni la importancia que me daban hasta entonces. Ese tema del aspecto económico, lo que mencionabas muy bien hace un momento, le llaman trabajos puente y significa mientras te encuentras en una actividad laboral en paralelo, para poder hacer esa conexión, estás ya vislumbrando alguna actividad financiera, alguna actividad que genere recursos económicos. Y perdona que insista en lo económico, pero cuando le das un vistazo vamos, cerca de la mitad de los jubilados en México reciben 2,000 pesos a la quincena como jubilación. Estamos hablando de que si hay factores de riesgo para lo que voy a mencionar después relacionado con depresión, pues es problemas en el tipo financiero, problemas económicos, baja de recursos. Entonces son aspectos que definitivamente van a proteger si tú haces este tipo de trabajo puente. También este tipo de actividad que podías desarrollar son voluntariados, actividades de orden académico,
actividades de asistencia, participar en organizaciones civiles sin fines de lucro, dar ese tiempo, pero definitivamente teniendo un plan de retiro que te lo permita, que no tengas necesidad que seguir trabajando para tener un ingreso. Y vale la pena que las personas en la jubilación, aparte de tener este plan de retiro, tienen que hacer definitivamente ajuste a sus gastos en función de sus ingresos. Tú y yo lo sabemos, hay adultos mayores bien generosos con los hijos en cuanto a los fines de semana, ellos pagan las cuentas, ellos tienen todo tipo de gesto de vacaciones y más. Debería tener cierta consideración hacerlo habiendo asegurado previamente su porcentaje financiero para retiro. En la actualidad en México, Concha, solamente el 5% del sueldo. Ya hablo del sueldo base, no me quiero meter en más problemas. Tú sabes que hay un sueldo base que es generalmente más bajo que el que las prestaciones hacen que un sueldo total de un trabajador de una dependencia gubernamental reciba. Pues de ese sueldo base vas a tener un porcentaje del 5% que va a ser tomado para finalmente te retires y puedas tener una jubilación que en función de las semanas que has cotizado podría ser mayor. Pero es cierto que todo esto tiene que ver con los aspectos económicos y también el apoyo de la familia. Lo sabemos como nuestros adultos mayores son el sustento, son el sostén de muchas familias y en esta situación de confinamiento y pandemia más, y súmale que los países están siendo desde hace ya varios años incapaces de mantener un sistema de pensión y jubilación en la cantidad económica que habían sostenido hasta entonces. Así que sin tener una cultura financiera y le sumamos la disminución de los ingresos por jubilación, pues son factores que hacen más difícil este proceso de adaptación. Puede haber baja de autoestima. Sí, hay quien dice que la pérdida del trabajo es la muerte social. Es un término duro, es un término fuerte, pero a veces para algunas personas eso significa. En cuanto dejan de laborar, se pierden de los contactos sociales y familiares. Así que en cuanto a la autoestima, hay que tener mucho cuidado. Se pueden hacer cosas al respecto definitivamente. Pues sí, nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos en un momento, Agustín. Permíteme tantito, por favor. Soy Concha León Portilla y estoy aquí contigo de regreso este sábado 25 de septiembre y continuamos nuestra conversación con el doctor Agustín Torres. Estamos hablando de esto de la jubilación, de la autoestima, de la depresión. ¿Y sabes qué me gustaría, Agustín? Qué bueno que dijiste que había personas que se ven favorecidas al dejar un trabajo que les deja muchas presiones, porque tampoco hay que perder eso de vista. ¿Qué nos recomiendas? O sea, definitivamente yo creo que la planeación es fundamental y nunca es tarde para empezar a tomar acciones porque no queremos contagiar una desesperanza. Sin embargo, ¿cómo podemos manejar esa angustia y esa ansiedad que nos provocan las transiciones o los cambios que nos pone la vida? Claro, sin duda lo decías bien. La prevención es un elemento que hemos mencionado que puede ser de gran ayuda. Sin embargo, habrá personas que incluso a pesar de la prevención, de tomar algunas medidas, pueden vivir este proceso de transición con alguna dificultad para adaptarse. Se puede tomar como un duelo, se puede tomar como una pérdida, quizás sí en buena medida, porque estás teniendo una pérdida importante de rutinas. Hay enfoques en psicología que están basados en tratar la depresión con actividad. Se llama terapia de activación conductual. Y la terapia de activación conductual señala, deberás hacer actividades gratificantes y placenteras aunque no tengas ganas de hacerlas. Creo que aquí hay una parte muy importante. Hay quien piensa que si no estoy motivado, si no tengo ganas, si no tengo gusto, si no lo disfruto, entonces no lo hago. No hay ningún involucramiento en algunas actividades que generalmente daban un ritmo, generaban parte de la rutina y lo habíamos mencionado. Físicamente las personas en el trabajo se mantienen activas y no solo eso, incluso intelectualmente, Concha. Las personas que realizan actividades intelectuales de mayor exigencia laboral, arriba de los 60 años de edad, desempeñan mejor en pruebas psicológicas
que evalúan funcionamiento de ejecutar tareas y actividades. Entonces, el trabajo también confiere esta protección intelectual, facilita que se realicen estos procesos. El tema es que cuando uno deja de elaborar, sí hay una disminución significativa en tu rendimiento intelectual. Y aquí hay un fenómeno muy particular. Las personas que no tienen trabajos intelectualmente exigentes, cuando suspenden la actividad laboral, no tienen un decline tan notorio en su funcionamiento, a diferencia de aquellos que sí tenían un gran rendimiento y desempeño intelectual a nivel laboral, de manera de gran exigencia, suspenden actividades laborales y hay un decline notorio completamente. Esto es algo que llaman la teoría de úsalo o deja de servir. Es una especie de concepto en sociología interesante, pero que aplica dado que las personas que trabajan tienen posibilidad de un mayor desempeño totalmente intelectual, psicológico, funciones como ejercitar la memoria, razonamiento, cálculo, prevenir. El tema es que las personas que pierden laboralmente todo este tipo de beneficios y le sumamos a la pérdida de actividades, lo que yo recomiendo es tener una rutina años previos. Y si no la tuviste, no pasa nada. Lo mencionas muy bien. No se trata de venir a decir lo que se debía hacer. Lo que se puede hacer aún es mantener rutinas, ten actividades, pero mucho ojo porque estamos entrando a un terreno que es, hay quien aunque quiera, no puede. Y es ahí donde hay una serie de factores de riesgo importante y la jubilación impacta en la psicología, impacta en la salud mental. Hemos mencionado a la depresión, pero el alcohol, consumo de sustancias y lamentable y tristemente el suicidio como una complicación tienen estos 3, 4 padecimientos entre sus factores de riesgo al retiro, a la jubilación y por supuesto algunas veces a la disminución en la capacidad económica. Entonces ya entraremos con más detalle un poquito más adelante, pero lo dices muy bien. Hay personas que aunque quieren, no pueden hacerlo. La mayoría es falta de rutina, es volver nuevamente a realizar actividades, esto como un calendario escolar. Tienes tu calendario escolar de 7 de la mañana a 7 de la noche, porque si no nos encontramos con una gran dificultad, que es que las personas en el retiro empiezan a realizar conductas equivalentes que les resulten gratificantes. Consumen más calorías, consumen sustancias estimulantes, no realizan rutinas, lo que va a afectar considerablemente a la larga no solo su salud física, sino también su salud mental. Pues sí, es muy fuerte lo que estás diciendo, porque entonces empiezas a caer en hábitos que a lo mejor los tenías, pero no a tal grado, ¿no? Me gustaría que entraras al consuelo del alcohol cuando no encuentras las actividades o los motivos para seguir adelante. ¿Por qué caemos y cómo debemos evitarlo? Tenemos aquí dos características del consumo de alcohol asociado a la jubilación. La primera es que ya existía el consumo. Ya había un problema de dependencia, ya habría un problema de abuso. ¿Qué sucede tras la jubilación? Lo decías muy bien. Concha, te sobra el tiempo. No sabes qué hacer con cantidad de horas, que en promedio son 8 a 12 horas promedio entre traslados, trabajo y vuelta a casa. Eso puede facilitar en forma considerable que aquellas personas que ya tenían un problema de consumo de alcohol incrementen esta dificultad. El aislamiento es otro factor determinante para incrementar el consumo de alcohol. Otro aspecto que podemos encontrar además y es difícil negar el efecto gratificante que puede tener el consumir alcohol, evidentemente en una cantidad moderada, en una cantidad mínima, pero las personas pudieran encontrar en el consumo una gratificación, un estímulo placentero, algo que les dé tranquilidad, estabilidad, felicidad y muchas veces, Concha, es para poder parar la mente, ¿no? Las personas
tenemos que vivir con nuestros pensamientos, nadie nos enseña cómo convivir con nuestras ideas, nadie nos enseña a hablar con la mente y poder convivir armónicamente con nuestra capacidad mental. Nos enseñan a pelearnos con ella, a combatir con esas ideas y a vencerlas. Bueno, hay quien encuentra un recurso consumiendo no solamente alcohol, sino también sustancias como una consecuencia derivada de quien quizá ya tenía esta dificultad. Pero es cierto, hay un porcentaje de personas que no consumían alcohol y que empiezan a hacerlo justo al momento de la jubilación. Son factores similares y algunos genéticos. Y cuando digo genéticos, es que las personas deben saber que compartimos las características de nuestros padres. Si alguno de nuestros padres, tíos, abuelos, de rama y línea directa, fueron consumidores de alcohol, de sustancias, nosotros cargamos una genética, quiero decir, un factor de riesgo para desarrollar una conducta de este tipo. Y si no habíamos tenido el hábito antes y encontramos en que una copita me hace sentir tranquilo, me siento en paz, el problema no es ese que generes alivio, el problema es que esa copita se va a volver 5 a la semana, después 15 y después 40. Y ahí empieza un tema donde ya se vuelve un problema de abuso y en muchos casos una dependencia al alcohol. ¿Cómo podemos ayudarnos las personas que estamos en estas transiciones para reencontrar el camino? O sea, esta parte de la terapia, esta parte de tu especialidad, ¿no? ¿Cuáles son los dolores más profundos que empezamos a sentir cuando estamos en estos momentos y cómo podemos apoyarnos? Mira, a veces pasa la vida laboral y terminas dejando la vida en el trabajo y cuando volteas a tu vida, pues acabas dándote cuenta que había algunos pendientes que realizar. Por supuesto, de una manera flexible, sin llegar a un punto de recibir una terapia psicológica o una terapia integral farmacológica y psicológica, es muy importante que acudas con quien maneje estrategias de regulación emocional. Concha, la regulación emocional es un factor determinante para muchas condiciones de salud y hablo de salud como hipertensión arterial, sobrepeso, depresión, ansiedad y otro tipo de alteraciones. La regulación emocional es que no sabemos qué hacer con las emociones, Concha, y cada uno va encontrando como la vida le va dando a entender y a veces con recursos que no son precisamente los más saludables. Hay a la fecha una serie de aspectos psicológicos que busquen terapias que estén basadas en regulación emocional, que es un tipo de concepto clínico que la terapia dialéctica conductual, la terapia dialéctica conductual es muy interesante y nos ayuda a poder lidiar con comportamientos y conductas que se han salido de control. No solamente los temas de depresión o ansiedad, por supuesto, los temas de conductas repetitivas, como puede ser el consumo de alcohol, pero también hay otras conductas repetitivas de carácter obsesivo, incluso tan difíciles como el consumo de alcohol, como el juego patológico. Hoy los casinos parecen centros recreativos que por las mañanas tú te das una vuelta y pues ves entrar personas de 60, 70 y les ves salir 4 o 5 horas después bajo los principios de experimentar actividades placenteras, recreativas, entre el juego, que se vuelve juego patológico, Sí. o el consumo de alcohol o medicamentos, lo importante es enseñar a nuestras personas desde niños, pues obviamente, y desde adultos a cualquier edad, un tema que significa regulación emocional. Regulación emocional. Pero fíjate qué interesante, Dema, porque se siente como algo suave, ¿no? No te están diciendo acabar con tus emociones ni dejar de sentir, Agustín. Es una regulación. Es como yo me imagino como qué tanto le subes al volumen, ¿no? Cuando estás escuchando música, qué tanto te permites eso. Y eso, el autoconocimiento y todas esas cosas que son tan importantes. Estas terapias, ¿dónde se encuentran? ¿O qué, hay algún libro que nos recomiendes en especial para poder aprender un poco sobre el tema? Mira, hay un libro muy interesante que te va involucrando poco a poco en lo que llaman terapias de tercera generación. Estas terapias de tercera generación están basadas en las terapias conductuales, pero no las terapias conductuales que de repente nos vienen a la cabeza cuando escuchamos terapia conductual, ¿no? Algo así como
pichones, ratones en laberintos y palanqueando para recibir una recompensa. No, es un aspecto muy interesante y hay lo que se llama terapias conductuales contextuales. Uno de los expositores importantes tiene un libro muy interesante que es Sal de tu mente y entra en tu vida, de Stephen Hayes. Es un autor que ha impulsado en lo que es en nuestro continente todo lo que tiene que ver con estas formas de terapia que hacen del sufrimiento un recurso del cual podemos aprender, Concha. Es sufrir, pasar un mal momento, no tendría por qué ser un problema, es inherente a la condición humana. El problema en la regulación emocional es que cuando vives una pena y un dolor como la jubilación, te urge aliviar el dolor. Tienes prisa por no sentirte mal. Y a veces sentirte mal es parte de sentirte bien. El andar queriendo aliviar con prisa y urgencia nos lleva a caer en estos comportamientos como los que estamos mencionando, que en la jubilación pueden dar lugar a estas conductas no saludables como, bueno, pues estamos hablando del juego patológico, de los casinos y el alcohol, pero ¿qué me dices de estar frente al televisor 8 horas continuas, 9 horas, con estos sistemas de entretenimiento que pues ya no te esperas una semana al siguiente capítulo, puedes a los 10 segundos, creo que dice el timer, que te ponen entrar al siguiente episodio, Me dice, al omite la siguiente. introducción, ¿no? Para que Ah, todavía ya más no, ya el picado. jingle. Ya la musiquita de entrada ni te acuerdas, das a omitir y estás completamente, es también una conducta repetitiva, es una conducta que se puede volver como la conducta única que genere gratificación y no estamos en contra de estas No. actividades. Hablando de la regulación emocional y Stephen Hayes con estas teorías que se relacionan a qué hacer con el dolor, el agobio y el sufrimiento, es aprender a convivir con él más allá de aliviarlo con urgencia, porque si estoy preocupado y me pongo a ver 3 capítulos, se me va a quitar la preocupación, pero aquello que tengo que resolver ya no lo hice, ya no lo puse en práctica, son estrategias que nos llevan a algo que se llama evitación experiencial. Es, no lo quiero sentir, no lo quiero pensar y con urgencia hago cosas que, digamos, con franqueza, sí generan alivio ver un capítulo, tomarte una copa, jugar algo de azar. Sí generan alivio, pero cuando se emplean como único recurso, ya el alivio se vuelve el problema. En este tipo de experiencia en psicología, no se trata de ni cambiar tus pensamientos, ni cambiar tus ideas, ni quién eres y deseas ser. Se trata de que tú te des cuenta qué tan cerca estás de la vida que quieres para ti o qué tan lejos. Y es un enfoque terapéutico que se establece a través de la evitación experiencial. Pues qué interesante, de veras, todo lo que nos has dicho, Agustín. Pues nos queda tiempo para un último mensaje. ¿Qué nos quieres decir a las personas que estamos aprendiendo de ti? Pues nada, al contrario, Concha, yo primero muy honrado y un placer muy grande estar contigo y tener esta oportunidad de dirigirme a quien tienen que llegar estos mensajes, ¿sabes? Yo ya no quiero ver en el consultorio una persona que lleva 3 años sufriendo 4 o 5, una serie de situaciones derivadas de la jubilación como depresión, ansiedad, riesgo suicida, algunos con un intento ya de por medio. Llegar directamente y tender un puente, quitando todo el estigma que hay acerca de la psiquiatría, ¿no? Que es difícil a veces romper, pero el mensaje es, si estás por jubilarte o ya te jubilaste, puedes enmendar y recuperar ese sentido de vida financiero, psicológico y en términos de salud física. Es muy importante que tomes estos 3 puntos como pilares para que esta luna de miel, que significó haber cesado y haber terminado la actividad laboral, no sea una situación que te impida ver cuáles son los ajustes que debes realizar. Es muy importante que la persona que ha decidido, porque esto tiene fases, primero contemplas, luego haces el proceso y luego te retiras, en este mismo busque una actividad, estas que se llaman una actividad puente, para empezar una vida diferente sin las actividades laborales. Me parece muy bien, Agustín. Dinos, por favor, dónde te puede encontrar la gente. Claro, me pueden localizar en el siguiente número telefónico
Concha, es el 55 52 03 03 34. Estoy en Facebook como doctor Agustín Torres. Ahí viene el vínculo para Instagram, que en estas dos redes sociales, en estos números, puedo estar yo encantado de tener contacto con las personas, Concha. Muchísimas gracias, Agustín, por tu presencia. Realmente me encantaría que vuelvas a venir. No estoy evadiendo el tema del suicidio. Quiero que un día lo tratemos a profundidad. Creo que es un programa completo y de veras tus palabras nos alientan y nos dan conocimiento. Entonces, muchas gracias por todo y estamos listos para la próxima. Gracias, Concha. Un placer. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. Todavía hay más para ti.